Ya chicos, mientras llega el resto, vamos a empezar nomás. Em, Esta va a ser una sesión como ya de costumbre de ejercicios resueltos de la materia que estamos viendo para la tercera prueba de física, ¿ya? Que es el día 14 de julio, o sea, en más o menos 2 semanas más, ¿ya? Los objetivos son básicamente los mismos que ya hemos estado trabajando. El tema de eh, desarrollar de manera teórico-conceptual los contenidos asociados a la tercera evaluación, que son de trabajo y energía, todo lo que guarda relación con trabajo por fuerza variable, por fuerza constante, todo lo que guarda relación también con teorema del trabajo, teorema de la energía y conservación de la energía. Y para eso, a medida que vayamos resolviendo los ejercicios, vamos a ir eh, viendo diferentes elementos que sirven para poder desarrollarlos de mejor manera. Diferentes pasos, diferentes metodologías, ¿ya? Porque todos los ejercicios tienen ciertos patrones en común que hacen que cuando se resuelve uno, y si se practican ciertos ejercicios, al siguiente ejercicio ya hay ciertas cosas que es más fácil formular. Y también resolver las diferentes dudas que vayan surgiendo a medida que vaya dando las explicaciones, ¿ya? El primer ejercicio del día de hoy es un ejercicio de energía elástica en un resorte, un poquito diferente a lo que hemos visto, ya vamos a ver por qué. Dice que un arquero jala hacia atrás la cuerda de su arco 0,400 metros al ejercer una fuerza que aumenta uniformemente de 0 a 230 newtons. O sea, en el fondo aquí tenemos una fuerza que se produce de manera variable porque la fuerza a medida que se ejerce, digamos, va aumentando y em, la cuerda de este arco se desplaza 0,400 metros, ¿ya? Entonces nos piden saber cuál es la constante del resorte que equivale a este arco y cuánto trabajo realiza el arquero cuando estira su arco. Ya sea, cuando hablamos de un resorte, estamos hablando de la energía elástica asociada con el trabajo mecánico que se produce. Aquí, si bien no estamos hablando de un resorte como tal, hay ciertas propiedades de algunos materiales que la hacen asemejarse a lo que es un resorte. Así que en términos de ejercicios, eh, esta cuerda puede ser tratada como un resorte, ¿ya? Entonces nosotros lo que queremos saber es cuál es la constante de la fuerza, ¿ya? Entonces nosotros sabemos cuál es la ley de Hooke. La ley de Hooke simplemente dice que a medida que un cuerpo elástico se estira, aumenta el estiramiento en la misma proporción que aumenta la fuerza, ¿ya? Y aquí está involucrada una constante elástica que define la resistencia del material del que está conformado el resorte, porque si es que de repente ocurre que esta constante es sobrepasada, entonces el resorte se va a deformar, ¿ya? Pero en términos de esta ecuación, nosotros en el fondo lo que tenemos es el desplazamiento y tenemos también cuál es la fuerza. Entonces lo que nosotros podemos hacer es simplemente despejar la constante de elasticidad, ¿ya? Porque la fuerza aumenta hasta 230 newton, o sea que el punto final de la fuerza es 230 newton. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos despejar la constante del resorte, que tiene unidades de newton partido por metro. Todo esto para que esta ecuación sea dimensionalmente correcta. Así que una vez que nosotros obtenemos la constante, podemos dar respuesta a la primera parte que nos pide simplemente cuál es la constante, ¿ya? Y luego nos pide cuánto trabajo realiza. Y para poder saber un poco el tema del trabajo, nosotros sabemos que en primera instancia el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿ya? Pero también podemos calcular la energía elástica, porque en términos del teorema del trabajo y la energía, sabemos que el trabajo neto es igual al cambio de la energía, donde aquí lo que tenemos es energía elástica.
Y sabemos que la energía elástica siempre es un medio. La energía elástica siempre es un medio de la constante del resorte y por el desplazamiento al cuadrado. Ya entonces lo que nosotros podemos hacer es calcular la energía, un medio de la constante y del desplazamiento al cuadrado. Y al resolver eso nosotros podemos obtener la energía que en términos de el contexto de este problema es igual al trabajo mecánico, ¿ya? Y también obviamente podemos hacerlo de la definición clásica que es la fuerza por el desplazamiento, ¿ya? Pero en términos de qué es lo que está ocurriendo en esta parte, lo que nosotros vemos es que el resorte está sujeto a a una única fuerza y lo único que cambia es su energía, producto de que se comprime, ¿ya? Así que podemos hacer uso de del cálculo de la energía elástica, potencial elástica, ¿ya? Entonces el primer ejercicio simplemente trabaja con todo lo relacionado a los resortes desde el punto de vista de igual recordar un poco el tema de la ley de Hooke y cómo nos permite atender un problema cuando, cuando lo que queremos saber es la constante del resorte, ¿ya? Y con la constante del resorte la gracia es que nosotros podemos saber cuál es su energía elástica, porque la energía elástica fundamentalmente depende de la constante del resorte y del desplazamiento. Entonces aquí también estamos involucrando el teorema del trabajo, ¿ya? Así que no sé si hay alguna duda de este ejercicio. De mi parte, no. Ya. Este ejercicio es como el más sencillo que vamos a ver y ya vamos a ver algunos otros que requieren un poco más de análisis, ¿ya? Al final, aunque nos pongan algo elástico, un resorte, siempre será igual el proceso, por decirlo así. Claro, esto es cuando hay un único resorte y ahí simplemente, como tú dices, reemplazar, pero cuando ya hay dos resortes en un sistema de resortes, ahí ya tenemos que calcular constante por cada resorte, entonces ahí como que ya va a ser un poquito diferente. Pero en estos ejercicios donde hay solamente uno, sí, pues es simplemente aplicar la ley de Hooke, aunque en cualquier problema de resorte, esta ecuación de la ley de Hooke te va a llevar a a todas las otras expresiones que vayan surgiendo, ¿ya? Siempre esta es como la ecuación que predomina. Este ejercicio es también fue sacado del libro de la bibliografía del curso, que es el Serway, ¿ya? Así que si ustedes revisan el libro, ahí van a encontrar todos estos ejercicios, ¿ya? Dice que un vagón de 6.000 kilogramos rueda a lo largo de una vía con fricción despreciable, ¿ya? 6.000 kilogramos en el fondo es lo mismo que 6 toneladas. Entonces, un vagón es una especie de compartimiento de un tren, por así decirlo, dentro de lo que vendría a ser las vías del tren, ¿ya? Y dice que hay fricción despreciable, eso que quiere decir que las ruedas del vagón con las vías del tren no generan fricción, ¿ya? Y dice que el vagón se lleva al reposo mediante una combinación de dos resortes en espiral, como se muestra en la figura. O sea que este vagón lo que se quiere es que se detenga, entonces aquí hay dos resortes en una especie de soporte que hace que una vez que el vagón toque con estos resortes o choque, se detenga, ¿ya? Porque es tanta la energía que tiene un tren que no es tan fácil detenerlo en corto tiempo. Entonces, estos dos resortes al tener contacto con este vagón hacen que se detenga. Y dice que ambos resortes están descritos por la ley de Hooke, que es la ley que acabamos de ver y recordar que guarda relación con el estiramiento del resorte. Y tenemos las constantes. El primer resorte, 1.600 newton por metro, y el segundo resorte, 3.400 newton por metro, ¿ya? O sea que hay un resorte que es más resistente que otro porque sabemos que la constante de un resorte mide la resistencia del material del que está hecho. O sea que mientras más grande sea este resorte, em, más, más resistente va a ser. Pero aquí tenemos en el fondo dos resortes y por tanto dos constantes. Y dice que después de que el primer resorte se comprime una distancia de 30 centímetros, el segundo resorte
actúa con el primero para aumentar la fuerza mientras se presenta una compresión adicional como se muestra en la gráfica, ¿ya? Aquí lo que dice en el fondo es que el primer resorte se comprime 30 centímetros y cuando eso ocurre, el segundo resorte se une con el primero para que se aumente esta fuerza y haga que en el fondo que a medida que aumenta la fuerza sea más rápido el- por así decirlo, el conseguir el reposo del tren o del vagón. Y dice que el vagón llega al reposo 50 centímetros después de que hace el primer contacto con el sistema de los dos resortes. O sea, aquí ya hablamos de que, como te decía recién, cuando hay más de un resorte en un problema, estamos hablando de un sistema de resortes, donde los resortes al trabajar de manera conjunta pueden tener, pueden ser vistos como un sistema, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos en este problema? Como ya les he venido diciendo, este vagón se quiere conseguir su reposo, hay dos resortes, uno hace contacto primero y lo comprime 30 centímetros y después de que eso pasa, estos dos resortes aceleran la fuerza, por así decirlo, generan una fuerza que hace que eh, este vagón llegue al reposo. Entonces, el vagón llega al reposo 50 centímetros después del primer contacto con el sistema de resorte, ¿ya? Entonces, esta es como la situación y aquí tenemos también una gráfica donde podemos apreciar la situación. El primer resorte, como nos dicen, se comprime 30 centímetros, que es como este primer tramo del gráfico, y cuando eso pasa, lo que nosotros tenemos es que después el segundo resorte empieza a actuar con el primero y vemos que la fuerza aumenta de manera considerable. Entonces hace que el sistema de resortes finalmente frene o lleve al reposo al vagón, ¿ya? Entonces, este gráfico y esta figura son bastante ideales para entender la situación que está ocurriendo acá con este sistema de resortes. Entonces, lo primero que es importante de hacer acá, que son varias las cosas que hay que tener en cuenta, es captar los datos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una masa de 6.000 kilogramos, tenemos las dos constantes del resorte, que están en newton por metro, y tenemos las distancias de compresión 1 y 2. La primera cuando el primer resorte se comprime y la segunda cuando se unen los dos resortes en un sistema de resortes, que son 50. Esos valores preferentemente los pasamos al sistema internacional, por lo tanto de que estén en centímetros los pasamos a metros y quedan de 30 centímetros quedan a 0,3 metros y de 50 centímetros quedan a 0,5 metros, ¿ya? Eso es como porque en realidad es necesario tenerlo en metros. Y luego de eso hay que leer bien el enunciado y es recomendable volver a leerlo por ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es la fricción despreciable. Entonces se puede aplicar la conservación de la energía y se puede saber que la energía se conserva y se hace el famoso suposición de que la energía cinética es igual a la energía potencial, ¿ya? Y sabemos que la energía cinética de cualquier cuerpo responde a la multiplicación de la masa por su velocidad al cuadrado dividido por 2. Y también nosotros tenemos que hay una energía potencial donde, como estamos hablando de resortes, dijimos que hay una energía potencial en realidad elástica, pero hay también una energía potencial gravitacional. La gravitacional depende cuando los cuerpos están a una altura y la elástica es cuando hablamos de resorte o de materiales elásticos. Así que en este caso, como es un resorte, un sistema de resorte, vamos a aplicar lo que vendría a ser energía potencial elástica, que sabemos que es un medio, bueno, en realidad lo que ya sabemos, un medio de la constante del resorte y por el estiramiento al cuadrado. Como lo que nos dice el enunciado es que para la primera situación, solo el primer resorte se comprime 30 centímetros, es que ahí trabaja de manera individual, pero después se unen como un sistema de resortes, entonces estos 50 centímetros son de los dos resortes. Entonces, como estamos hablando de dos situaciones, hay dos energías potenciales elásticas parciales. Esta es del primer resorte, un medio de la constante del primer resorte, por la constante del primer resorte, digo, por el desplazamiento de este primer resorte, pero después hablamos del sistema de resortes, acá,
donde tenemos que sumar las dos constantes porque trabajan de manera conjunta, con el desplazamiento 2 que en el fondo sabemos que es 50. Y obviamente nosotros dijimos que la energía potencial va a ser igual a la energía cinética, por tanto estas dos expresiones estamos en condiciones en el fondo de igualarla. Igualar esta energía cinética con la energía potencial que se compone del primer resorte y la del sistema conjunto. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Siempre hay que igualarlo o es porque ha habido resorte? Es que lo que pasa es que cuando hablamos de conservación de la energía, siempre en el universo pasa que la energía en el fondo la energía cinética es la energía igual a la energía potencial. Cuando por ejemplo no hay fricción. Entonces, sí, hay que igualarlo. Porque en el fondo estamos hablando de dos energías que se equiparan. A medida que una aumenta, la otra disminuye. Entonces, sí. Siempre es recomendable y así se hace de igualar las energías. Energía cinética igual a energía potencial. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hablamos de gravitacional. La energía cinética igual a la energía gravitacional. Porque es conservación de la energía. Entonces, sí, es fundamental igualarlo. ¿Ya? Y obviamente creo que se entiende bien esto de por qué aquí colocamos un sistema. Porque están trabajando de manera conjunta. Y esto es como fundamental para formular el problema, ¿ya? Entender que hay dos secciones donde hay un primer resorte que actúa solo y después actúan como sistema. Entonces eso es importante. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que estos un medio se pueden eliminar. em, y lo que podemos hacer es calcular o despejar poco a poco lo que es la velocidad al cuadrado. Aquí, por ejemplo, tenemos en el fondo las constantes, tenemos también los desplazamientos, tenemos también la masa. En el fondo tenemos todo para poder calcular cuál es la velocidad, ¿ya? Nosotros podemos, por ejemplo, pasar dividiendo la masa, en realidad esto es un medio Ceban, y la masa la pasamos dividiendo, y en el fondo podemos calcular, sacando raíz obviamente, y reemplazando todo esto, cuál es la velocidad, digamos, que es lo que nos piden, que es la rapidez inicial del vagón, a qué velocidad inicial va el vagón, ¿ya? Y si nosotros reemplazamos todo adecuadamente, vamos a llegar a un resultado de 0,48 metros por segundo, ¿ya? Entonces, a pesar de que el enunciado pueda parecer muy complejo o con muchos elementos, si bien los tiene, son varias cosas que hay que tener en cuenta. Si nosotros llegamos a formular bien las ecuaciones, que son las ecuaciones de conservación de la energía, se va a poder llegar al resultado. Aquí lo importante es entender bien el enunciado y saber bien reconocer qué tipos de energía hay. Si es energía potencial elástica, si es gravitacional, pero el tip acá es que siempre que hablemos de energía potencial, en resorte va a ser una energía potencial elástica. Ya entonces ahí también sabemos que la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado, que es distinto a la energía potencial gravitacional, que es masa por gravedad y por altura. ¿Ya? Pero más allá de eso, luego de formular bien el problema y luego de también reemplazar bien, hacer las conversiones pertinentes, se va a eventualmente llegar a la respuesta correcta, ¿ya? Así que no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, de mi parte no, por lo menos. Hay que echarle Sí, una ojeada nomás. sí, en realidad aún hay un poquito de tiempo para que repasen harto para su prueba. Yo no sé en realidad si están con mucha carga estos días académica. Sí, bastante. Lo más complejo es cálculo, ¿no? Sí, cálculo, estadísticas también tenemos. Y eso tenemos para la próxima semana. Tenemos dos pruebas. Para esta tenemos igual inglés y de ahí alguna sustitutiva, la misma semana de física también. Entonces se están sumando otros Sí, no, en realidad. trabajos, informes.
En realidad las últimas semanas son como las más, por así decirlo, llenas de cosas. Igual, a pesar de que son pruebas, sí, estas son como las más complejas, igual los otros trabajos igual quitan tiempo, entonces son bastantes cosas que hay que, bastantes responsabilidades. Así que igual dentro de todo lo que puedan hacer, el consejo es como ir estudiando poco a poco los ejercicios, para que igual lleguen a la prueba como más frescos. Igual la otra semana vamos a hacer dos ayudantías por semana, lunes y miércoles, y también esta ayudantía que es como del pase, también la voy a hacer, pues sí que en el fondo van a ser como tres ayudantías, ¿ya? Dos de la asignatura como tal y otra que también, que es esta como del pase, así que igual van a ser varias instancias como para ver ejercicio, ¿ya? Tenemos un tercer ejercicio que es un poquito más complejo desde el punto de vista de la formulación, así que voy a explicar primero el ejercicio 4 y dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, vamos a trabajar después el 3, ¿ya? Dice en el ejercicio 4 que el mecanismo de lanzamiento de un rifle de juguete consiste en un resorte de constante, de resorte desconocida. O sea, es un resorte, pero no se sabe cuál es la constante de este resorte. Y aquí tenemos, digamos, el rifle de juguete. Tenemos un mecanismo donde para lanzar esta bolita eh, se estira este resorte de una magnitud, digamos, de menos 0,120 metros. Ya eso es como lo que se estira. Y una vez que se lanza, el alcance de esta bola es de 20 metros, ¿ya? Y dice que cuando el resorte se comprime 0,120 metros y se dispara verticalmente el rifle, o sea, hacia arriba, es capaz de lanzar un proyectil de 35 gramos a una altura máxima de 20 metros arriba de la posición cuando el proyectil deja el resorte. O sea, es como lo que les comento. Cuando de manera vertical, o sea, hacia arriba, se lanza esta masita de 35 gramos en el fondo, es capaz de alcanzar una altura de 20 metros y también tiene esta compresión de 0,120 metros, ¿ya? Entonces, aquí tenemos su posición normal. Acá se comprime 120 centímetros, 0,120 metros, y se lanza y llega hasta una altura de 20 metros, ¿ya? Esa es como la situación de este juguete. Entonces nos pide em, que ignoremos todas las fuerzas resistivas y determinemos cuál es finalmente la constante del resorte, ¿ya? En el fondo, cuál es acá que define la resistencia del material del que está hecho este resorte, ¿ya? Porque en el fondo el objetivo de la ley de Hooke es determinar también esa constante. Y el hecho de ignorar todas las fuerzas resistivas quiere decir que se ignora, por ejemplo, la fricción con el aire y también se ignora todos otros elementos asociados con, no sé, la gravedad, etcétera. Entonces, a partir de esta situación, tenemos ciertas situaciones que podemos ir analizando. Por ejemplo, en este proceso, el proyectil parte del reposo. El reposo en este caso es cuando el resorte está en su estado natural, que es aquí en I igual a cero, y obviamente después se comprime hasta I igual a menos 0,120 metros. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, cuando aumenta su velocidad conforme este resorte es empujado hacia arriba, em, este proyectil deja el resorte y disminuye su velocidad mientras la fuerza gravitacional lo jala hacia abajo, ¿ya? Y después nosotros sabemos que este es un proyectil, entonces puede ser entendido como el lanzamiento de un proyectil a través de este artefacto. ¿Y qué es lo que dice? Que, como yo les decía, se va a ignorar la resistencia del aire. O sea, en el fondo, eh, a, a pesar de que nosotros hemos visto que la fuerza de fricción se relaciona fundamentalmente con las superficies, las rugosidades de la superficie, también puede ser o puede hablarse de una fricción con el aire. Sin embargo, como el enunciado nos dice que ignore todas las fuerzas resistivas, entonces vamos a ignorar esta resistencia con el aire. Así que el sistema es un sistema aislado donde no hay fuerzas que actúan, ¿ya? Más que lo que estamos analizando del lanzamiento. Y como parte del reposo,
tenemos una energía cinética inicial de cero. Eso quiere decir que no hay movimiento al comienzo, ¿ya? Y también tenemos que elegir dónde va a ser cero la energía potencial. Y obviamente también podemos decir que al comienzo es cero porque en parte del reposo. Entonces aquí lo que podemos hacer es hacer el famoso tema de la energía mecánica, que la energía mecánica involucra la energía cinética, la potencial gravitacional y la potencial elástica, ¿ya? Y ahí sabemos que la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial más la energía elástica inicial tiene que ser igual a la final. Aquí en vez de inicial y final colocamos punto A y punto C. El punto A es cuando comienza la compresión y el punto C es cuando se lanza hasta su altura máxima. Entonces el C es como final y el A es como inicial. Cuando nosotros podemos analizar todas estas em, energías, por ejemplo la energía en C cinética va a ser cero porque aquí ya llegó al punto máximo, ya no se mueve más, por tanto la energía cinética se asocia al movimiento, va a ser cero. En cambio, también va a ser cero la energía elástica porque el cuerpo, el resorte ya no se está moviendo, así que también va a ser cero, así que solamente nos quedaría la energía potencial gravitacional, que es producto de la altura, porque ya se desplazó a cierta altura. Y en el caso inicial, lo que no tenemos es energía cinética porque el cuerpo está en reposo y la energía cinética es del movimiento, pero sí hay una energía potencial inicial porque el cuerpo sí se desplazó a una altura respecto de su posición de equilibrio que está acá. Está acá, entonces sí se desplazó 0,120 metros. Y también tenemos una energía elástica porque el resorte se ha comprimido, ¿ya? Aquí se preguntarán por qué aquí se involucro las tres energías y en el primer problema no. Y la diferencia es que en el primer problema no hablábamos de un cambio en la altura. En cambio aquí si hablamos de un cambio en la altura, por tanto debemos relacionar también la energía potencial gravitacional, que es producto de la altura. Entonces cuando hablamos de conservación de la energía, en algunas situaciones como esta, particularmente, también vamos a tener que utilizar las tres energías, que son la energía potencial elástica, porque es un resorte, la energía cinética, porque el resorte mueve un objeto, y también la energía gravitacional, porque hay una altura de por medio. Entonces, eliminando las que son cero, nos va a quedar que la masa por la gravedad y por la posición en C va a ser igual a la masa por la gravedad por la posición en A, más un medio de K por X al cuadrado. Y si nosotros despejamos la K de acá, obviamente restando, por ejemplo, este que está sumando pasa restando, pasa dividiendo el x cuadrado y multiplicándolo un medio, vamos a llegar a que k es igual a 2 por la masa, por la gravedad, por la posición en C, menos la posición en A, y todo eso dividido por el desplazamiento al cuadrado, ¿ya? No sé si te queda alguna duda de por qué llegamos hasta acá, porque esto igual es vital, vital que se comprenda que cómo se llegó hasta acá. Es bastante similar al ejercicio anterior, donde lo que nosotros teníamos que hacer era determinar esta famosa igualación de energía. Las energías se igualaban, ¿ya? Conservación de la energía, así decirlo. Entonces aquí, cuando nosotros tenemos esta expresión, que netamente surge de analizar adecuadamente el problema, de saber adecuadamente dónde son cero ciertas energías, qué energías están presentes, y entender también o reemplazar bien los datos, traspasar bien, por ejemplo, si están en gramos a kilogramos y así. Si reemplazamos bien, vamos a llegar a que este resorte tiene una constante de 958 newton por metro. O sea, es una resistencia bastante alta. Si comparamos, por ejemplo, el primer enunciado, que tenía una constante, si el primer enunciado bastante menor a lo que
está acá, o sea, es una constante bastante alta, que indica la resistencia del resorte, ¿ya? Entonces a mí lo que me interesa es que esta parte de acá eh, se comprenda bien porque es el grueso del ejercicio. En realidad todos los ejercicios de conservación de la energía requieren de que esta parte se realice correctamente, ¿ya? Así que no sé si queda claro. Bueno, igual creo que Silencio responde que sí, ¿ya? Eh, y después nos preguntaban que hallemos la rapidez del proyectil a Una medida que se consulta, traslada. Eric. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, ¿cuáles dos ecuaciones se igualó? Igualamos la energía, en realidad la energía mecánica, ¿ya? Energía mecánica inicial, en realidad energía mecánica final, igual a energía mecánica inicial, ¿ya? En realidad siempre se parte por eso. Y la energía mecánica siempre es la suma de las energías que estén presentes en la situación. Acá la energía mecánica es la energía cinética, porque el cuerpo, el proyectil se mueve, la energía potencial gravitacional, porque alcanza una altura, y la energía potencial elástica, porque el cuerpo, en el fondo, estamos hablando de la compresión de un resorte, ¿ya? Y final es el punto C, cuando llega como a la máxima altura del proyectil, y el punto A es cuando se comprime, ¿ya? No sé si queda claro ahí. Sí, gracias. Por ejemplo, en el primer caso, por ejemplo, acá, igual lo que hacemos es igualar la energía mecánica, que es energía cinética con energía potencial, ¿ya? Y después nos hablan de una segunda parte que nos piden hallar la rapidez del proyectil a medida que se traslada a través de la posición de equilibrio, como se muestra en la figura, ¿ya? En el fondo que queremos saber cuál es la rapidez que tiene este proyectil cuando, a ver, cuando pasa, por ejemplo, por acá, por la posición de equilibrio. Queremos saber cuál es esa rapidez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos nosotros cuál es la ecuación del sistema, que es energía potencial, energía, bueno, en realidad es la misma que ocupamos acá, solo que, claro, el punto inicial es el punto de compresión, pero el punto final ya no va a ser C, sino que va a ser justamente acá, el punto B, que es donde justamente queremos analizar, que es justamente en la posición de equilibrio. Entonces ya no lo analizamos acá como punto final aquí arriba, sino que aquí al medio, en B, ¿ya? Y para eso tenemos que ver, bueno, en A sigue siendo lo mismo, solamente no hay energía potencial, no hay energía cinética, perdón, porque el cuerpo está en reposo, pero veamos qué pasa en B. En B, si hay energía cinética, porque acá en B se está moviendo, se está recién moviendo para llegar a C, por tanto aquí sí hay movimiento. ¿Qué es lo que no hay? Lo que no hay es ni energía elástica, porque el cuerpo en su posición de equilibrio no se, porque está en resorte, ni se comprime ni se estira. Y lo mismo pasa con la energía gravitacional. En su posición de equilibrio tampoco se desplaza nada porque su posición es cero, es el origen de nuestro sistema de referencia. Ya entonces acá simplemente, acá, perdón, tenemos la energía cinética, entonces podemos despejar un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado, es igual a la masa por la gravedad por la posición en a, más un medio de k por x cuadrado. Si despejamos la velocidad en v, nos queda la raíz cuadrada de k por x cuadrado dividido por m, más dos veces la gravedad por la posición en a. Nuevamente tenemos todos los datos, todo lo necesario, simplemente reemplazamos la gravedad, por ejemplo, la dejamos en 9,8 metros por segundo al cuadrado,
la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Todo lo reemplazando, llegamos a una velocidad en v de 19,8 metros por segundo, ¿ya? Y con esto podemos decir cuál es la energía, cuál es la velocidad justamente del proyectil en v, ¿ya? O de esta pelotita. Entonces aquí vemos que esta famosa formulación de la energía mecánica, donde hay una energía mecánica inicial y final, la podemos adecuar a diferentes elementos que queramos estudiar. O sea, en el primer caso, en el punto donde se comprime y en el punto donde alcanza su máxima altura, pero después en la parte B lo analizamos desde donde se comprime hasta la posición de equilibrio. Y así podemos analizar en puntos específicos cuál es su velocidad y así, ¿ya? No sé si esta parte B queda clara, que en el fondo es lo mismo, Es solo que reemplazar con otros sí, valores, ¿no? es reemplazar con otros valores. Pero el grueso del ejercicio siempre va a estar en formular bien esto y en saber bien dónde es cero y dónde no lo es, ¿ya? Aquí tenemos el ejercicio número 3. Dice que un dispensador de charolas en una cafetería contiene una pila de charolas sobre un anaquel que cuelga de 4 resortes en espiral idénticos bajo tensión, uno cerca de cada esquina del anaquel, ¿ya? Si nosotros buscamos en Google qué es una charola, vamos a ver que es como una especie de fuente, como esas fuentes que ponen para cocinar en el horno, como una bandeja, ¿ya? Eso es como una charola. Entonces, hay un dispensador que en el fondo saca estas fuentes y las tiene sobre una pila de charolas, es como una ruma de fuentes, como una especie de, para contextualizar un poco, vamos a ver una imagen porque igual no es una palabra muy conocida. Voy a compartir pantalla al tiro. Una charola es como una fuente de cocina, básicamente, como para contextualizar un poco. Así que para entender un poco más el enunciado, que de repente como son de otros países, como este libro es americano, igual tuve que buscar un poco qué era una charola. Entonces como una ruma de fuentes y dice que este dispensador de charolas está en una cafetería, sostiene una pila de charolas sobre un anaquel, o sea, un anaquel vendría a ser como una repisa, ¿ya? Y esta repisa cuelga de 4 resortes idénticos, ¿ya? De 4 resortes en espiral idénticos bajo tensión, uno cerca de cada esquina del anaquel. O sea que en el fondo es como una base y en cada esquina de la base hay un resorte, ¿ya? Eso es como en el fondo el enunciado. Y dice que cada charola es rectangular, o sea que cada fuente es rectangular, ¿ya? Y sus dimensiones son de 45,3 centímetros por 35,6 centímetros. O sea, tenemos un largo y tenemos un ancho de esta charola o de esta fuente de cocina, ¿ya? Tenemos un grosor también que es de 0,450 centímetros y también esta charola tiene una masa de 580 gramos. Y nos piden demostrar que la charola superior en la pila siempre está a la misma altura sobre el piso, aunque haya muchas charolas en el dispensador. O sea, en el fondo nos dicen que de toda esta ruma o esta fila de charolas, la última siempre está a la misma altura sobre el piso, aunque haya muchas charolas en el dispensador. O sea, aunque haya muchas, siempre está a la misma altura del piso. Y nos piden encontrar la constante del resorte que cada uno debe tener para que el dispensador funcione en forma conveniente, ¿ya? Igual este ejercicio lo dejé para el final porque igual es un poquito más confuso, un poquito más complejo. Entonces, nos piden encontrar la constante del resorte que cada uno debe tener. Cada resorte se refiere que cada uno de los 4 resortes que sostienen este anaquel, ¿ya? ¿Por qué? Porque
obviamente como hay un peso, una masa asociada con todas estas charolas, estos resortes tienen que tener una constante suficiente para resistir el peso, ¿ya? Y dice, ¿alguna parte de la información es innecesaria para esta determinación? O sea, este ejercicio, además de preguntarnos por la constante, nos pregunta además si alguno de los datos que nos da este enunciado son innecesarios para hacer el cálculo. O sea, por ejemplo, ¿qué nos dan? Nos dan el grosor de de las charolas, nos dan la masa, nos dan las dimensiones y también nos dan elementos más asociados con la cantidad de resortes. Entonces nos Las pregunta si alguno de estos dimensiones datos, ¿sí? serían muy necesarios, ¿no? Ahí tenemos que verlo, pero ahí vemos igual la complejidad que tiene este enunciado, porque aparte nos pregunta qué cosa no sirve, ¿ya? Entonces, em, ¿qué es lo que sabemos? Dice que podemos plantear una condición de estática del cuerpo. Y obviamente ahí como vimos en la segunda evaluación, el tema de la ley de Newton, de que todas las sumatorias de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero. El cuerpo se encuentra en equilibrio estático. Entonces dice que podemos asociar a que todas las fuerzas asociadas con este sistema son cero. Dice, la suma de las fuerzas elásticas de cada resorte tiene que ser igual al peso de la pila de bandejas, ¿ya? Dice que la suma de todas las fuerzas elásticas, que en este caso vendría a ser la fuerza elástica por la ley de Hooke es K por X, ¿ya? Acá le colocamos 4 porque son 4 resortes. Entonces 4K por delta Z, que es como delta X, ¿ya? ¿Y eso lo igualamos a qué? Lo igualamos a la sumatoria de fuerzas, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una altura asociada también con respecto al suelo, ¿ya? Entonces aquí este ejercicio supone, ya claro, tenemos un equilibrio de de los 4 resortes, tenemos también un peso de las bandejas em, y queremos saber también, obviamente, que este peso también está igual que aquí como colocamos 4 porque son 4 resortes, también lo multiplicamos por n, que vendría a ser como el número de bandejas, ¿ya? O sea que 4 veces la constante de cada resorte, porque son 4 es igual al número de bandejas, que tampoco sabemos cuánto hay, porque es un número genérico. Esto multiplicado por el peso de cada una de las bandejas, que eso sí es igual, que es el mismo. Dice que la última bandeja de la pila siempre estará a la misma altura respecto del suelo. Eso nos dicen. Y para eso tiene que cumplirse que la altura de cada bandeja por el número de bandejas sea igual al delta Z, que en el fondo es como el desplazamiento que tienen los resortes, ¿ya? Porque al final los resortes, a medida que se le agrega más peso, se van desplazando, ¿ya? Y el HB en el fondo, como es una altura, en realidad es el espesor que nos dan, que es de 0,450 centímetros, ¿ya? Entonces, si nosotros reemplazamos, por ejemplo, y despejamos de acá nuestra ecuación, sabemos que era 4 por K por delta Z igual a N por PV, pero dijimos que delta Z tenía que ser igual al grosor de cada bandeja por el número de bandejas. Entonces, donde está la delta Z, acá colocamos el número de bandejas por la altura. Entonces aquí se reemplaza y tenemos el número de bandejas por el peso, y el peso es la masa de las bandejas por la gravedad. Entonces aquí también se reemplaza. Tenemos 4K por el grosor de cada bandeja, o igual a la masa de cada bandeja por la gravedad. Despejamos K, este 4 y este HB pasan dividiendo, nos queda que la constante del resorte, o de cada resorte porque son 4 resortes iguales, es de la masa de la bandeja por la gravedad dividido 4 HB, ¿cierto? Si reemplazamos todo, tenemos 4 por el grosor. El grosor nos dan de 0,450 centímetros. Este grosor también, evidentemente, lo pasamos a metro, igual que este elemento. Entonces acá también tenemos la gravedad de 9,8 y tenemos también la masa de cada bandeja, que es de 580 gramos, ¿ya?
Y ahí, obviamente, también esos 580 gramos los pasamos a kilogramos, porque obviamente el sistema internacional es lo necesario para poder afrontar estos cálculos. Si reemplazamos eso, llegamos a la constante de cada resorte, que es de 316 newton por metro. Y justamente como tú habías dicho, resultan irrelevantes las dimensiones de cada chorola, que en este caso, como son rectangulares, el largo y el ancho. ¿Tú lo habías deducido o por qué llegaste como a esa conclusión? Me estás preguntando a mí, ¿cierto? ¿Sí? Que tú habías dicho algo de que no eran Que las relevantes las dimensiones dimensiones. es algo que no importa porque pueden ser una plancha gigante y no vas a necesitar las dimensiones, solamente el peso y el grosor. Sí, igual es bastante intuitivo, a pesar de que aquí ya obviamente llegamos a una formulación matemática bastante más robusta para llegar a eso, ¿ya? Igual nos damos cuenta de que igual complejo que un ejercicio así entre en la prueba porque lleva harto análisis, ¿ya? Así que este ejercicio, por eso lo dejé al final porque es bastante más, es muy diferente al resto. Entonces aquí eh, igual son hartas cosas que hay que tener en cuenta para llegar al resultado. Una Y bueno, consulta, Eric. sí, La fórmula exacta de ahí, ¿cuál usaste ahí? o sea, es una combinación de cosas. Esta en realidad es como la que nosotros manejamos en el ramo, que es como Ya. la ley de Hooke, K por X, ¿cachai? Y el resto es netamente de este ejercicio particular. O sea, esto no se ve como tal en el ramo porque este es un ejercicio especial, es como diferente al resto. Entonces, Ujú. eso es como lo único. Pero igual hacer este ejercicio sirve bastante para moldear un poco la mano con la prueba, pero no, igual bastante difícil que entre algo así, ¿ya? Y esos eran como los ejercicios que traje para hoy día. En cuanto a los objetivos, desarrollamos ejercicios, 4 ejercicios de diferente dificultad. Fuimos viendo conceptos y vimos diferentes elementos para hacer de mejor manera los ejercicios y también resolvimos dudas. Así que igual hemos cumplido los objetivos. Así que no sé si alguno tiene alguna duda de lo que vimos, porque si no llegaríamos hasta acá. Bueno, eso sería, pues chicos. Recordemos que el día lunes y miércoles tenemos ayudantía. Y también el martes voy a hacer esta del programa Paz, así que igual van a ser 3. Así que eso sería. Que estén súper. Muchas gracias, Eric. Ahí nos Ya, chao, vemos chao. el lunes. Chao, Chao. chao. Chao.